Shalom a todos, vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana. Hicimos una pregunta la otra semana: ¿cuál será más difícil, interpretar los dichos del Mesías o entender los escritos de Pablo? ¿Okay? Ese es un desafío que vamos a tener durante el curso de estos estudios, de estas clases. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios. Hoy vamos a adentrarnos, ¿verdad?, al tema de... Vamos a comenzar con los escritos de Pablo, ya que él fue un maestro escogido para los gentiles. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que no ayudaba a las sinagogas judías, porque también era maestro de sinagogas judías, pero realmente su misión fue, ¿verdad?, elegida por el Eterno para ir a las naciones. Entonces dijimos, ¿verdad?, que en Efesios 3:6 hay una promesa, una bendición para los gentiles, creyentes de origen gentil, que son coherederos y partícipes de la promesa. ¿Okay? Y esa coherencia y participación y promesa tiene que ver con la salvación, con la promesa de una vida eterna. Cuando nosotros analizamos que los creyentes de origen gentil ahora son parte del pueblo de Israel, entonces no tenemos que, ¿verdad?, caer en el error que ahora el gentil es judío o que es israelita. Eso no lo enseña la Escritura. De hecho, yendo a un detalle más profundo, el estatus de gentil se cambia a Benei Abraham. ¿Y qué es Benei Abraham? Rav Shaul le dice que ahora que es sacado del mundo, del paganismo y de las naciones, deja de ser Goim y ahora va a ser Benei Abraham, que es hijo de Abraham por medio de la fe. Hay que recalcar esta revelación que encontramos en Éfeso o Efesios 3:6. Esta participación y coherencia que los gentiles son juntamente herederos con Israel, tiene que ver con la salvación. Y también tiene que ver con la forma de vida de santidad de un judío. Pero esto no tiene que ver nada con la herencia de la tierra de Israel, no tiene que ver nada con el sacerdocio, ni con ninguno de los tres ministerios que Israel tiene, que es sacerdocio, profecía y monarquía. ¿Ok? Sacerdocio, profecía y monarquía. ¿Ok? Porque esos títulos, ¿verdad?, son muy usuales. Hoy día usted puede encontrar, cualquier persona se llama apóstol, profeta de Dios, sacerdote de Dios, siervo de Dios, etc. Entonces, los gentiles no se registra que fueron llamados a ser participantes en estos tres ministerios, en estos tres oficios divinos que el Eterno le dio al pueblo de Israel, que es sacerdocio, profecía y monarquía. ¿Ok? Nunca Israel será gobernado por un rey gentil, y no habrá ningún gentil sacerdote, ni tampoco habrá ningún profeta gentil. Entonces, lo que está hablando Pablo aquí es la revelación y el misterio de la salvación de los gentiles, que ahora forman parte y son herederos y participantes de las promesas.
por los méritos del Mesías. Sin embargo, sucede algo interesante. Sin embargo, como Saúl rechazó la herencia, ¿ok? Recuerden que Esaú es hermano de Jacob, hijos de Isaac. Vienen de la misma madre y vienen del mismo padre y nacieron dentro de la misma promesa, pero la elección la hace uno. El Eterno le ha prometido muchas cosas a Israel, pero Israel decide porque tiene libre albedrío. También los gentiles, ellos son ahora coherederos, pero deciden. Y esta decisión es muy importante. De hecho, esta clase la podemos llamar la decisión de Esaú. ¿Ok? Y vamos a decir que, vamos a poner en el marco que Esaú es el cristianismo, por decirlo así de una manera. ¿Ok? Entonces, así como Esaú rechazó la herencia, ¿ok? Rechazó la herencia, o sea, no quiso formar parte, ¿verdad?, de la herencia de Jacob o de su padre Isaac, porque recuerden bien que con cada pacto y con cada promesa hay una obligación, hay un estándar de vida, hay una obediencia que seguir, hay que tener una paciencia, hay que tener una forma de vida, hay que tener, ¿verdad?, virtudes, hay que obedecer, hay que estar en el lugar donde el Eterno. Entonces, por eso estos hombres alcanzaron un nivel espiritual inimaginable, como Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos, ¿verdad?, dependieron de la voluntad del Eterno y creyeron al Eterno, y ellos pusieron el fundamento de la herencia de Israel. En el caso de Esaú, Esaú no quiso hacer eso. Para comenzar, él mismo vendió su primogenitura. ¿Ok? Después, ¿verdad?, violó los principios de la familia, casándose con mujeres idólatras. Después vino el odio sin causa a su hermano Jacob, de intentar matarlo. Entonces, Dios no va de ninguna manera a establecer un pacto con un asesino, o con un hombre malo o violento, con un rachá. Tiene que ser un sadik, tiene que ser un hombre manso, humilde. Pero esto no quiere decir que sea tonto, que le tomen el pelo, no. Ser santo, ser humilde, no quiere decir, ¿verdad?, como se ha interpretado, y esto es interesante, se ha interpretado en el cristianismo, voltear la cara o poner la mejilla es que te vuelvan, ¿verdad?, a pegar en la otra. Eso no es lo que enseñó el Mesías. Lo que enseñó el Mesías, que cuando alguien te hace mal, le pagues con un bien. ¿Verdad? No está hablando de que si te pegan en un lado, tienes que poner la otra. Eso no se interpreta de esa manera. Eso no es humildad, es una interpretación católica. La interpretación correcta de un justo es de que cuando alguien te hace mal, ¿verdad?, vamos a decir que alguien te levanta un falso testimonio, mintiendo, ¿ok? Y a ti cuando te hacen, ¿verdad?, preguntas de esa persona que te hizo mal, tú en vez de difamarlo, hablas bien de él, pero no mintiendo. Entonces eso es poner la otra cara, eso es pagar con un bien un mal. Nunca se mejora pagar un mal con un mal. O sea, dos males no hacen un bien. Y todo lo que la ética de la Torah es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, porque si tú interpretas de poner la mejilla al otro, eso le da autoridad a la persona de que tú eres inferior a él. Siempre te va a dominar. Porque ahorita va a ser una cachetada, al rato va a ser tu propiedad, al rato va a ser tu hija, al rato te va a querer quitar tu esposa. Y eso no es lo que enseña la Torah. La Torah te enseña a ti a vencer el mal con la justicia.
Fíjense bien lo que acabamos de leer. Esto es interesantísimo, lo que acabamos de leer. A veces leemos cosas en nuestra liturgia que nomás las leemos, pero no sabemos el peso, la fuerza que se encuentran en esos versos. El Salmo 34 que acabamos de leer es el Salmo de David. Dice en una versión aramea: en todo tiempo bendeciré al Eterno, su alabanza estará continuamente en mi boca. En Adonai se gloriará mi alma. Los pobres escucharán y se regocijarán y magnificarán al Eterno conmigo. Ahora, y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Eterno y Él me respondió y me libró de todas mis angustias. Fíjense bien. El Eterno se glorifica mi alma. Los pobres escucharán y se regocijarán. Magnifiquen al Eterno conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Eterno y Él me respondió y me libró de todas mis angustias. Miren a Él y pongan su confianza en Él, y sus rostros no serán confundidos. Fíjense bien. Esta es ética. Estos son valores de un hombre justo. Estos son valores de Isaac y de Jacob, no de Esaú. Esaú hace todo lo contrario. Esaú no bendecía al Eterno en todo tiempo, ni su alabanza estaba en su boca continuamente. Esaú no se glorificaba su alma en el Eterno. Mas los malvados escuchaban y se regresaban con él. El malvado se regocija contigo cuando tú humillas al pobre, cuando tú humillas al manso, al humilde. Aquí el Salmo nos dice la disciplina, la ética y el valor de Torah que tiene un temeroso de Dios. Cuando Rav Shaul habla de coherederos, ¿a qué herencia se está refiriendo? A la ética, a la moralidad, a la espiritualidad, a los valores que el paganismo o la idolatría o el gentilismo de donde tú vienes no existen. Esta belleza de este salmo solamente existe dentro del seno del pueblo del pacto. Busqué al Eterno y Él me respondió y me libró de todas mis angustias. ¿Cuántas angustias sufrió Jacob? De los tres patriarcas, Jacob es el que sufrió más. Tuvo más sufrimientos que todos. Pero de todos esos sufrimientos, el Eterno lo libró. Lo libró de todas las angustias. Miren a Él y pongan en Él su confianza. Y sus rostros jamás serán confundidos. Este pobre clamó a Él y Él lo escuchó y lo libró de todas sus aflicciones. Este pobre clamó a Él. ¿Quién es ese Él? ¿Y quién es el que clamó? Este pobre clamó a Él. ¿Quién es el Él? El Eterno. ¿Cuántas veces miramos nosotros que Esaú clamó a Él? ¿Cuántas veces miramos que Jacob clamó al Eterno? El mismo Mesías nos dejó un mandamiento halágico
rabínico, tradicional. Le dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, no sean como los gentiles. Entonces está prohibido orar como los gentiles. Tenemos que aprender a orar como los hebreos. ¿Por qué? Y él hace, ¿verdad? Después vamos a estudiar ese famoso Padre Nuestro, que se volvió una oración litúrgica católica, pero que tiene un potencial por el significado que tiene. Entonces, el propio Mesías nos enseñó que así como David dependía de la confianza del Eterno, que también ahora sus seguidores dependan del Eterno. Las oraciones son dirigidas al Eterno, no al Mesías. Y esta es una palabra muy dura para muchos. Él nunca enseñó que le oraran a él mismo, a su persona. La idea de que tú creas que Jesús es Dios mismo, esa es una teología cristiana, es una interpretación cristiana. No te lo enseña la Escritura de ese modo. Son las conclusiones de estos nuevos reformistas que estamos nosotros estudiando. Y todo comenzó con la rebeldía de Constantino, ¿verdad? Como Esaú. Esaú hizo su propio imperio. De hecho, Esaú se va a unir con Ismael. Y se va a unir con los descendientes de Lot para hacerle la vida imposible a Israel. Así que, ¿quiénes son quiénes son? Fíjense bien, había 3 enemigos en el pasado que le hacían la vida imposible a Israel: Ismael, Esaú y los descendientes de Lot, que viene siendo Amón, y el otro, son 2 hijos que tuvo, los amonitas, y no recuerdo el otro nombre. ¿Cuál es? Si alguien me puede, los tengo aquí presentes. No recuerdo el nombre de otros, pero son 3 los rivales de Israel en toda la historia: Ismael, Esaú y los descendientes de Lot. Esos se apartaron con el Eterno. Lot se apartó de Abraham y se fue a Sodoma, y en Sodoma fue destruida, y las hijas de Lot se metieron con el padre, y de ahí salieron, ¿verdad?, los 2 hijos de Lot, que después vinieron a ser los filisteos, vinieron a ser los enemigos de Israel, ¿okay? El cual David, ¿verdad?, les hizo guerra drásticamente. Entonces, esos 3 enemigos, esas 3 naciones, ¿verdad?, se hicieron muy grandes, se multiplicaron en gran magnitud. Ahora, en un sentido religioso o espiritual, como usted quiere llamarle, ¿cuáles son los 3 enemigos religiosos de Israel? El Islam, que viene de Ismael; el catolicismo, que viene de Esaú; y Jacob. ¿Por qué Jacob es plural? No, Jacob es Lot, los protestantes. ¿Ok? El Islam, el catolicismo y los protestantes tienen su propia creencia y interpretan su propia forma de la Biblia, desechando la herencia de Israel. Cuando Pablo dice que los gentiles, que los gentiles son ahora coherederos ¿de quién? No dice que Israel ahora es coheredero con la Iglesia Católica. No dice que ahora Israel es coheredero con los protestantes, con el Islam. ¿Verdad que no dice eso? Es todo lo contrario. Ahora los gentiles son coherederos ¿con quién? ¿Con quién son coherederos? Son coherederos con Israel. Pero así como Esaú rechazó la herencia, de la misma manera Constantino legó a la iglesia el espíritu greco-romano de su generación, afirmando que ahora los cristianos no deben tener nada compartido
con esta chusma de judíos. Ahora bien, cuando Constantino esto era una iglesia universal, no existía el Islam, ¿verdad?, como independiente. De hecho, el Islam sale del catolicismo y los protestantes salen del catolicismo y se convierten en tres ramas enemigas de Israel. Desde ese momento, el espíritu griego ha dominado el pensamiento cristiano a punto de afirmar que Constantino, a lo que Pablo llama herencia o coparticipación de la herencia, la cual incluye el culto y las promesas, como hemos visto, se introduce el terrible pecado de la adoptación. La cultura hebrea no permite, ¿verdad?, la existencia de otra religión o de otra divinidad. Dentro del hebreísmo pueden existir muchos grupos, pero nunca se contradice lo que está escrito. Así que en vez de pensar en términos de coparticipación, se usa negativamente el concepto de adopción para declarar una hermosa parte de la herencia recibida como extraño y peligroso para la iglesia. Pero hay que preguntarnos esta pregunta: ¿de dónde surgió la liturgia actual de la iglesia? La iglesia cristiana no es un organismo nacional. Por eso tenemos más de 3,000 distintas religiones protestantes. No es un órgano nacional. No hay un reino, no hay un rey, no hay un profeta, no hay una revelación de escritura, no hay un líder que diga que recibió la revelación de Dios. ¿Ok? Ese es lo que hay ahí. Así que no es un organismo, ¿verdad?, nacional, como en el caso de Israel, que es una familia compuesta de 12 tribus. Y fue la depositoria de la revelación en el monte Sinaí. La iglesia está formada de los llamados fuera de todos los grupos étnicos para que se conviertan de sus ídolos al Dios de Israel. Y sean injertados dentro de un libro natural, símbolo nacional del pueblo de Israel. Ahora bien, la pregunta es: ¿de dónde salen fuera estas personas que no son de Israel? ¿De dónde salen fuera? Ahora, ¿de dónde salen fuera y dónde es ese adentro? Porque si salen, deben de meterse en un lugar. ¿De dónde salen y a dónde entran? ¿De dónde salen? ¿Y cuál es el adentro de dónde son llamados fuera? Entonces, ¿cuál es la liturgia que se usa de esas personas que salen de sus paganismos a la conversión? ¿De dónde viene la liturgia usada en la iglesia cuando, dejando la cultura pagana de su naturaleza, hacen su conversión a la fe de Israel? La realidad es que los gentiles, cuando se convierten, traen sus costumbres consigo. En el caso de los mexicanos, traen su mariachi, su tambora, sus guitarras, y adoptan la mezcla de sus cultos teniendo en cuenta la cultura del misionero que le impone
la liturgia devocional, que es una característica de un culto que se ha venido formando, y ahora las iglesias modernas, a conforme va cambiando el ritmo de la música del mundo, se va introduciendo también en sus cultos la música, las mismas notas, los mismos tonos, pero con diferente letra. Pero ¿cuál es el origen de eso? ¿De dónde procede la cultura de la iglesia cuya raíz está en el paganismo de las naciones? ¿De dónde proviene y cuál supuestamente abandonaron cuando hicieron la conversión? ¿Qué es lo que abandonaron? Lo podemos ir de otra manera. ¿Quién le enseñó a los gentiles a adorar? ¿Dónde aprendieron ellos a adorar? Si sabemos qué es lo que quiere decir adorar. ¿Ok? Adorar no es cantar. No necesariamente es eso. ¿Ok? El término adorar viene de una palabra hebrea que quiere decir abodá. Abodá quiere decir servicio. Los adoradores son los que sirven de una forma al Supremo, al Altísimo. Le sirven tal vez en un área del templo, le sirven, ¿verdad?, proyectando la justicia, pero no necesariamente son cantores o son danzas. Los gentiles tienen la idea de que están adorando a Dios, estar aplaudiendo y estar cantando. También incluye eso, pero no es la esencia, ese no es el significado correcto de adorar a Dios. Adorar a Dios es servirle a Dios. Y cuando una persona le sirve, miren ustedes todos lo que es adoración. Esto es adoración. Fíjense bien, si usted se identifica con esta adoración. En Génesis capítulo, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Me parece que es Primera de Samuel capítulo 2. Esto es lo que es adoración. ¿Cántico de Ana? Fíjense bien. Este es lo que es adorar. ¿Ok? Todos los hombres que están aquí, como Samuel, como Ruth, como Ana, ellas adoraban a Dios, pero lo adoraban con sus hechos, lo adoraban con sus obras. Y una vez que cumplían, salía la alabanza de su boca, pero ya una vez lograron. Miren, no se canta antes de la prueba, se canta después de la prueba. Nunca se canta antes. María, cuando no cantaron los egipcios, los israelitas no cantaron antes de cruzar. Cantaron después de cruzar. ¿Por qué? Porque el canto expresa lo que tú hiciste para llegar allí. Entonces el canto es simplemente decirle a Dios gracias. Pero el canto en sí no es la adoración. La adoración es el proceso de tu dedicación a servir a Dios. Todos nosotros tenemos un propósito y todos tenemos un canto. ¿Cuál es tu canto? Es la historia de tu servicio a Dios. Por eso los salmos son muy espiritualmente, son una terapia. Los salmos son una terapia espiritual porque son experiencias personales de los que le compusieron. Los salmos no son pensamientos de uno que se sentó a escribir un canto. No, son experiencias personales.
Fíjese bien lo que dice el capítulo 2. Fíjese bien lo que dice el capítulo 2. Entonces Ana oró diciendo: mi corazón se fortalece en el Eterno y se ha exaltado mi poder. Mi boca se abre contra mis enemigos, porque tú me has causado regocijo con tu salvación. Estás hablando de la vida de una persona, ¿verdad? Si los que conocen la historia de Ana, Ana fue estéril. Y era la segunda esposa del Cana. Mientras la otra esposa del Cana tenía 7 hijos, Ana no podía tener ningún solo hijo. Pero este canto refleja todo lo que ella vivió y al último cómo el Eterno le dio la recompensa. Mi boca se abre contra mis enemigos, porque tú me has causado regocijo con tu salvación. ¿Cuáles son los enemigos? Los que se burlaban de que era estéril. Ella sufrió mucho porque el Cana, cuando subía a ofrecer sus ofrendas al templo, le daba su ofrenda a cada uno de sus hijos y a su esposa. Y a Ana no podía hacer una ofrenda porque no tenía hijos. Pero él era muy comprensible con ella, la cuidaba, pero ella quería cumplir el mandamiento de Dios de ser madre. Entonces, una adoradora, un adorador, no es uno que canta, no es uno que supuestamente baila en el espíritu, uno que nomás comienza la música y es el primero que se suelta ahí delante de todos. No, ese no es un adorador. El adorador es el que vive dependiendo en el Eterno y pase lo que pase. Un servicio moderno, una liturgia moderna en el cristianismo es de exponer los problemas y las tentaciones que sufren sus miembros en público. Cuando tú no miras aquí testimonios de esa índole, lo que se hace en público es la victoria de la trayectoria. Tú nunca vas a decir, nunca vas a mirar, ¿verdad? A mencionar que David diga: hermanos israelitas, oren por mí porque el diablo me trae. No. Si el diablo te trae es porque algo mal andas haciendo. Porque él no tiene permiso de hacerte ningún daño cuando tú estás obedeciendo a Dios. Dijo uno de los apóstoles: resistir al diablo en la fe y él huirá ¿de qué? De vosotros. Los problemas que enfrentaron, como por ejemplo Ana, este problema que ella enfrentó es totalmente humano. Es lo que enfrentamos nosotros en la vida diaria. El problema, miren, nosotros siempre pensamos que la crueldad y todo lo que sufrimos son dardos del enemigo. Y a veces no son dardos del enemigo. Es la misma conducta del ser humano. Nosotros tenemos que tenerle más miedo al prójimo que al enemigo y al Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Eterno no tienta a nadie. Deja de pensar que Dios está pensando cómo darte una prueba. No. Él tiene otras cosas más importantes que eso. Él quiere que afrentes tus propias pruebas, que a veces tus propias decisiones te las acarrean. Y tampoco pienses que el enemigo es el que te está haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque él no tiene permiso de hacerlo. Solamente tiene permiso cuando tú violas. Es como el policía de Dios. El enemigo es como el policía de Dios. Muchas personas que van manejando siempre. Cuando yo voy manejando y va gente conmigo, siempre miro a un policía y aguas un policía. ¿Por qué aguas con un policía?
¿Por qué yo le tengo que tener miedo a los policías? Si los policías están allí, ¿para qué? Para proteger, para cuidar el orden. Ah, pero si yo traigo un problema con la ley, entonces aguas con el policía. Entonces, ¿quiénes son los que tienen problemas con el diablo todo el tiempo? Todos los que mencionan al diablo, todos los que mencionan a Satanás, todos los que mencionan a los espíritus mulos, es porque viven en inmundicia. O están pensando en cosas malas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes todo en orden, miras a un policía y le dices hi. Porque ellos también mismos se la creen, que en el momento que te miran con la mirada, ya te están acusando de algo que está haciendo mal. Y no tienes que tener miedo a ellos, si todo está en regla. Lo mismo entonces los problemas de Ana aquí, los problemas de Ana no son ni con el diablo, no son ni con Dios, no son ni porque ella iba a ser la madre de un gran profeta. Son problemas que enfrentó por la naturaleza de la humanidad. ¿Quién le hacía la vida imposible? Penina. Penina. ¿Quién le hacía la vida imposible? Sus familiares. Hasta el mismo sacerdote la acusó de borracha. No hay nada más triste para un miembro de una iglesia que su propio pastor no le crea. Eso es terrible. Porque los pastores están para cuidar las ovejas, no para destruirlas. Entonces, por eso ella, ¿dónde, con quién encontró y quién la comprendió? ¿En quién encontró su confianza? ¿En quién? En el Eterno. Pero cuando ella puso su confianza en el Eterno, no dejó de hacer las cosas que debía de hacer. Y fíjese bien, no hay quien sea santo como el Eterno. Le fallaron todos menos Dios. Ella dice, no hay santo como el Eterno. El Eterno, porque no hay otro fuera de ti. Yo les recomiendo que le oren al Dios de Ana. Es muy difícil desconectar al cristianismo de la forma de que ellos piensan y oran, a la manera hebrea, a la manera del Antiguo Testamento de orar. Porque los resultados son asombrosos. Pero para vida de orar de esa manera tienes que cambiar también de un estilo de vida que llevamos. Porque si no, no hay contestación. No hay contestación. No hay quien sea santo como el Eterno, porque no hay otro fuera de ti. No hay otro. El mismo Mesías, Padre, te bendigo. Cuando ustedes oren, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando el Mesías oraba, ¿a quién lo oraba? Le oraba al mismo Dios de Ana. Y Él mismo nos enseña a orarle a ese ser sublime, supremo. Al que bendijo a Abraham, al que bendijo a Ana, al que escuchó al Mesías, a ese mismo Dios tenemos que orarle. Por los méritos del Mesías. Ahora ya no nos acercamos nosotros solos al Padre. Ahora ya tenemos los méritos de su propio Hijo, los méritos del Mesías, el sacrificio que hizo el Mesías, nos avale a nosotros para que el Eterno dé atención a nuestras oraciones. Y poquito más si adoptamos la ética y el valor del Salmo 34. No hay quien sea santo como Él, porque no hay otro fuera de ti. No hay otro tan poderoso como nuestro Dios. ¿Y cuál es ese Dios? El sublime. No hablen con tanta arrogancia. ¿Quiénes son los arrogantes? ¿Esaú o Jacob?
Esaú. ¿Quiénes son los que se creen la nata, la crema? La arrogancia es mala. La iglesia de la esquina se cree mejor que la de la iglesia de la otra esquina. Y cada domingo lo que hay es arrogancia espiritual, de ser mejores que otros, cuando realmente no es así. La arrogancia es un pecado que destruye el alma y la envenena. No hablen con tanta arrogancia. Ni su boca hable calumnia. Entonces ella, a pesar de que tenía todo el derecho de hablar mal de las personas, no lo hablaba, porque ella era la ofendida. Ella puso la otra mejilla. A las personas que se burlaban de ella cuando le pedían ayuda, ella las ayudaba. Esa es poner la otra cara. Ella tenía Torah. Ella confiaba en el Dios de Israel. Y estas personas que vivía ella eran familia, eran del mismo, no eran gentiles, eran del mismo pueblo de Israel, eran de la misma tribu de Leví, porque ella es de la tribu de Leví. Samuel es era familia sacerdotal. Pero hay que tener algo en mente, señores. El pueblo de Israel también son humanos, también tienen defectos. El hecho de que estemos haciendo énfasis que Israel, estamos haciendo énfasis en la promesa de Dios de Israel. Eso es concreto. Pero esto no queremos decir que con eso Israel es perfecto o que pase lo que pase, él va a ser salvo. No, tiene que hacer su decisión también. Ellos también han pagado por sus grandes pecados, han pagado por sus grandes desobediencias, porque son seres humanos como nosotros. Y un mismo discípulo del Mesías dijo, sí, por cuanto el mismo Dios no castigara a su propio Hijo, ¿se imagina a nosotros cómo nos iría? Dice, porque el Eterno es el que conoce, porque el Eterno es el que conoce los ardides, no se establece delante de él. Los arcos de los poderosos serán quebrantados, pero los débiles fueron fortalecidos con poder. Los que están saciados han sido alquilados por un alimento, pero a los que estaban hambrientos les sobra. ¿Ven? Esta es una vida de nosotros. Tenemos problemas sociales, tenemos problemas físicos, tenemos problemas de salud, tenemos problemas culturales, tenemos problemas, ¿verdad?, con la familia, tenemos problemas con la sociedad, tenemos problemas con las personas poderosas. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir nuestra vida y haciendo lo que es bueno, lo que es correcto delante del Eterno. Los que están saciados han sido alquilados por alimento, pero a los que estaban hambrientos les sobra. La estéril ha dado a luz y se sintió satisfecha, y la que tenía muchos hijos ha quedado sola. Entonces, una tradición, a mí esta oración me impacta mucho. De hecho, se confiesa todas las mañanas, se dice todas las mañanas, porque esta es la naturaleza de nuestra existencia. Una interpretación rabínica dice, hablando de la que tenía muchos hijos, no tenía ninguno, y la que nunca tenía, ahora tiene. Entonces, esto quiere decir que Penina tuvo 7 hijos. Pero cuando nació Samuel, se le murió uno. Y después Ana tuvo otro hijo. Mientras ella tenía hijos, a Penina se le iban muriendo. Por eso dice la escritura aquí.
Dice, la estéril ha dado a luz y se siente satisfecha, y la que tenía muchos hijos ha quedado sola. ¿Ven? No es una venganza. Esto es lo que es adorar. Adorar a Dios no crea que solamente es llorar y regocijarnos en el corazón. Sí, eso es parte del sentimiento humano. Pero la adoración es muy dolorosa. ¿Por qué es dolorosa la adoración? Porque hay que vivirla. Tú estás adorando a Dios cuando, fíjense bien, tú estás adorando a Dios cuando estás tolerando esa batalla, esa enfermedad, ese pleito. Hashem hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. Entonces, para Israel no era raro que el Mesías haya resucitado, porque Ana ya lo había dicho. Él es el que manda la sepultura y Él es el que levanta la sepultura. El Eterno hace empobrecer. Cuidado. Cuidado con eso. Y Él hace enriquecer. Si tú quieres ser próspero, sigue trabajando por ello, honestamente. Pero ¿cuál es el concepto de prosperidad en un cristiano? Es de que Dios les va a dar todo a bolsa llena. No, la prosperidad viene a través de tu trabajo y a través del temor y la obediencia a Dios. Porque Dios es el que te hace rico. Es el que te va abriendo camino por tu obediencia. Él mira que eres honesto, Él mira que eres trabajador, porque la riqueza, fíjense bien, la persona que es rica es que hace un trabajo, un oficio a su prójimo. ¿Correcto? Entonces, cuando ese trabajo es honesto y cuando ese servicio es honesto, Dios bendice ese oficio. Dios bendice al trabajador que gana $15 la hora como al que gana $100 la hora. Pero qué bendición va a haber en una persona que trabaja en una fábrica y entra 10 minutos tarde y sale media hora antes y cobra las 8 horas porque hay arreglos ahí. Y va al culto y da sus diezmos y se regocija. Esa persona está robando. ¿Usted piensa que Dios va a prosperar a esa persona? No, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque no es honesta consigo mismo. Todo lo que tú hagas y eres tú creyente en Dios, ¿qué dice Pablo concerniente a eso? Ellos dan muchos consejos porque la gente de afuera no tiene temor de Dios, no conoce el temor de Dios. Pero ellos van a conocer a Dios a través de tu conducta, a través de tu ética, a través de tu trato, de tu honestidad con los demás. Es más fácil que una persona te recompense por tu honestidad a que te critique por tu forma de ser. Es más bien recibir una recompensa de una persona por un servicio que tuviste a que ella hable mal de ti por la deshonestidad del trabajo que tú le hiciste. Entonces, adorar no quiere decir cantar, para nada. I'm sorry. Pero adorar es el concepto, ¿verdad?, que se ha filtrado en las iglesias de cantar y llorar. No, ser un adorador. El mismo Mesías le dice a la samaritana: vienen días que ni en este lugar, ni en el templo de Jerusalén se adorará al Padre. Porque también los judíos y los samaritanos pensaban que el adorar a Dios después de su jornada, después de todos los mandamientos que habían cumplido, llevar la ofrenda era el reflejo de un cumplimiento de un mandamiento. No se podía adorar al templo nada más por gusto.
se tenía que ir a adorar al templo por una obediencia de una misbah. Entonces, si esa misbah se hizo con amor, se hizo honestamente, entonces el aroma de esa fragancia subía al cielo. Pero cuando ese mandamiento no se hizo con amor, se hizo a fuerza, se hizo, ¿verdad?, cortando las esquinas por un lado, de mala gana, y se lleva la ofrenda, esa ofrenda no subía al cielo. Entonces la adoración genuina determina nuestras acciones en nuestra vida diaria. Entonces el verdadero adorador es aquel que se levanta en la mañana y trata y se recomienda a Dios para ser una buena persona y no serle mal al prójimo. Entonces cuando llega el día de dar gracias al Eterno, puede levantar sus manos y reflejar esa victoria porque realmente pagó el precio de vivir una vida piadosa. Porque no es fácil. No es fácil vivir en un mundo lleno de engaño, lleno de mentiras, lleno de soborno. Es triste, pero es la verdad. Hacer nuestras comunidades o nuestras iglesias con dinero mal habido no es bueno. Es deshonesto. Por eso, ¿de dónde aprendieron o de dónde se aprende la adoración, verdad, que hoy vemos en las iglesias? ¿Quién les enseñó a los gentiles a adorar? ¿Los judíos, los hebreos? ¿Quién les enseñó a orar? No olvidemos las palabras de nuestro maestro y con eso vamos a cerrar esta clase. Yeshua HaMashiach decía a los judíos de su generación: cuando oren, no sean como los gentiles. Así que el propio Mesías prohíbe a sus discípulos orar como los gentiles. Si la oración de los gentiles está prohibida por nuestro santo maestro, sería judaizar se llama judaizar a una persona que cuando se convierte de sus ídolos, por medio de la fe al Dios de Israel, por medio del Mesías, aprende a orar como un judío. Lo que yo les dije hace ratito. La oración es simple y compleja. El pueblo hebreo aprende a orar con la literatura escritural. Y esa es una forma de orar muy perfecta donde no hay equivocación. ¿Por qué? Porque yo me apoyo en los méritos de una persona que ya pasó por lo que yo estoy pasando. Entonces, cuando estamos orando y agarrar un texto bíblico, integrarlo en la necesidad mía, es una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque las oraciones que no tienen sentido son repetitivas. Se repite lo mismo y se llora por lo mismo. No es concreta la oración, no se dirige al problema. Entonces, cuando yo estoy consciente de lo que quiero y cuando yo estoy consciente de mi situación y busco referencias en una persona, en este caso como Ana, como David, y integras esa necesidad que ellos vivieron, te pasa esa energía a ti y tú la expresas con tus propios labios y le añades tu necesidad y le añades tu nombre, el nombre de tu esposo, el nombre de tu esposa, de tu padre, de tu hijo, de aquella persona que tú quieres. Entonces y yendo con los méritos del Mesías, con el nombre del Mesías, vas poniendo, vas concretando esa oración y se va haciendo una columna de humo que va subiendo en aroma fragante. ¿Por qué? Porque no viene descompuesta, viene compuesta, viene integral, viene honesta, viene con hechos y no simplemente con palabras y emociones del sentimiento del corazón humano. La oración tiene que ser 80%. Tiene que ser 80% real,
O sea, tu vida real y 20% emocional. No al revés. Porque el Eterno, fíjense bien, que esta oración que hizo Ana, la contestó inmediatamente. La contestó y piensa que es la única vez que ella le oró a Dios por un hijo. No, duró años y años y años. De hecho, 7 años. Y recuerden bien que en esos tiempos una mujer estéril se miraba como una mujer maldecida. No hay algo más peor, hermanos míos, que estar en una comunidad y que tú seas el hablar de todos. Porque te cae el peso de todas las bocas en ti, aunque no quieras. Humanamente no puedes resistir eso, pero Dios te protege, sí te protege, pero eso no quita la energía negativa que tú sientes sobre tus lomos de las personas. No sé si han tenido ustedes experiencia, pero cuando una persona está así, están un grupo de personas y entras tú y comienza la divulgación mentalmente y tú sientes esa energía que está en contra de ti. Entonces, no podemos evitar eso. Lo que sí podemos evitar es de que tú seas destruido por eso. Y ese es donde Dios te protege. Porque Él no va a permitir que una persona te destruya. Pero tú tienes que aguantar hasta el tiempo señalado por Dios. ¿Cuándo el tiempo señalado por Dios? Hasta aquí llega la calumnia, hasta aquí llega la mentira, hasta aquí llega la injusticia, hasta aquí llega la esterilidad, hasta aquí llega la pobreza, hasta aquí llega la humillación. Cuando el Eterno dice que hasta aquí llegue, entonces todo lo que te pasó se convierte 10 veces más en bendición. Pero es hasta que Él diga ya. Y por lo tanto, mientras eso sucede, ¿qué tienes que hacer? Adorar a Dios. ¿Cómo? Viviendo, obedeciendo, ocupándote en tu vida diaria, siendo mejor persona. ¿Por qué? Porque tenemos deuda, tenemos una necesidad. Y la necesidad no va a venir si yo me conducto como un rachá, si yo me conducto como un malvado, si soy indiferente. Antes, al contrario, se aconseja que cuando una persona tiene una necesidad, haga mejores obras. Que se esfuerce por hacer mejores obras, porque las buenas obras son grandes méritos para los justos. De hecho, las buenas obras es que hace el equilibrio en este mundo. Y por eso es que vamos a entrar para la otra semana de antemano. Fíjense que esto que estamos hablando aquí no era parte de la enseñanza, pero por una razón u otra nos ayudó a nosotros a entendernos a nosotros mismos. ¿Ok? Y esto es lo que quiero yo proyectar. No enseñarles puntos doctrinales, no enseñarles doctrinas. El mundo está lleno de eso. Enseñarles éticas y valores de todos estos hombres. Pablo fue un hombre formado en esta clase de ética. Todos los hebreos tienen la misma ADN. Dígame qué diferencia hay de un profeta a otro. Dígame. Todos exaltan a Dios, todos dicen lo mismo. Tú pasaste sobre mí, tus olas pasaron sobre mí, yo soy polvo de la tierra, yo soy como ave en el desierto, yo soy como la paja. Todos expresan en diferente forma, pero dan la proyección de que sin el Eterno no somos nada. Tú lo puedes decir de otra forma, pero todos estamos conectados con la misma realidad, que la humanidad, sin los principios bíblicos, sin los valores bíblicos, no dependemos en Dios, dependemos como Esaú, en nuestras propias fuerzas. ¿Y a dónde nos lleva? A la destrucción nefasta de nuestra personalidad y de nuestra existencia. Vamos a parar hasta aquí, vamos a darle gracias al Eterno. Creo que ya se pasaron los